Ok, guys. Vamos a expresar nuestras preferencias, nuestros gustos y qué es lo que amamos. Para eso vamos a hacer el uso prácticamente de 3 verbos, que es el verbo amar, el verbo gustar y el verbo preferir. A ver, tengan la bondad, ayúdeme, Eric. ¿Qué es lo que tú amas hacer? ¿O qué es lo que tú amas comer? ¿O qué es lo que tú prefieres comer? En español. Eh, fútbol. Ya, pero a ver, ¿qué amas, prefieres o te gusta? ¿Cómo sería? Ya, si hablamos de Me comida, gusta. ¿qué es lo que tú amas comer? Pollo. Ya, tú amas comer pollo. ¿Y qué es lo que más te gusta? Jugar fútbol. Ya. ¿Y qué es lo que tú prefieres? Entre comer, jugar, ¿qué es lo que tú prefieres? Jugar. Ya, jugar, ¿verdad? Él prefiere jugar. Listo, vamos con Johan. Si hablamos de comida, ¿qué es lo que te gusta a ti? La pizza, una hamburguesa así bien grasosa, listo. Ya, muy bien, a ti te gusta la hamburguesa, la pizza. ¿Y qué es lo que Ajá. tú amas comer? No, bueno, pues, un pabellón, A ver si estoy en clase. ¿Perdón? un pabellón. Ya. ¿Y qué es lo que tú prefieres? Yo prefiero, ¿entre qué? Entre el Entre pabellón, la la hamburguesa y la pizza pizza. y... Ujú. El pabellón, Ya, muy bien. ¿Qué es el payón? ¿Es alguna comida de tu tierra? país. Ajá. Ya, ¿a qué nos referimos? Es ¿Qué es? arroz, también es caraotas, también es carne mechada, huevo, Ya. mm, tajadas. Tiene muchas variedades. Ah, ya, muy bien. Listo. Vamos, Angélica. Si hablamos de jugar o de deportes, ¿qué es lo que tú amas jugar? A ver, a mí me gusta jugar de fútbol. Ya, eso te gusta. ¿Y qué es lo que amas? Mm, ¿De qué dicen? ¿Pero de comida o de...? Deportes, deportes, ¿ya? Si hablamos Ah, de deportes, que amo. tú dices que te gusta jugar fútbol, ¿ya? ¿Y qué es Un lo que poco más nomás. amas? ¿Qué amo yo? A El ver, fútbol. ya tú amas el fútbol y a ti también te gusta el fútbol. Sí. Y entre, digamos que te gusta el vóley, entre el fútbol, el vóley, o no sé, jugar el Free Fire, juegos en la computadora, ¿cuál sería lo que prefieres entre el fútbol y los juegos de computadora? San Andrés. Ya, pero entre las dos cosas, ¿cuál es lo que prefieres? Entre el fútbol San y los Andrés. juegos. Los San juegos Andrés, un mejor. juego de computadora, Licen. Los juegos de computadora prefieres en vez del fútbol. Sí. Ya, bueno. Y vamos últimamente con Madeline. Si hablamos de actividades, como por ejemplo jugar fútbol, ir a pasear, ir a nadar, caminar con el perro, ya un sinnúmero de actividades que tenemos, ¿qué es lo que tú más amas? Yo amo salir a pasear. A mí Ya, me gusta salir a amas pasear. salir a pasear, dice, muy bien. ¿Y qué es lo que tú te gusta? Podríamos decir entre jugar fútbol, Hacer ir al ejercicio. cine, ya, te gusta hacer ejercicio.
Y ahora, ¿cuál es lo que tú prefieres si te pusieran como dos opciones entre salir a pasear y hacer ejercicio? ¿Cuál sería lo que prefieres? Salir a pasear. Ya, ¿verdad? Eso está como principal, es lo que más ama hacer. Listo, chicos, ya hemos visto cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras preferencias y cuál es lo que nosotros más amamos hacer. De eso se trata el tema de hoy. Vamos a expresar este tipo de actividades utilizando 3 verbos, ¿ya? Para ello les voy a compartir pantalla, por favor, me ayudan comunicando si es que se puede visualizar, si no se puede visualizar, ¿ya? Ya lo hice. Ya, si podemos observar ahí. ¿Yes o no? Yes. 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 Okay. Y de repente se llega a distorsionar, me ayudan indicando que no se puede visualizar muy bien. Ok, como les había dicho, chicos, el día de hoy vamos a ver cómo expresar nuestros gustos, nuestras preferencias o qué es lo que nosotros amamos hacer. Para ello, nosotros vamos a tener o vamos a ayudarnos o vamos a ver sobre el uso de 3 verbos en el inglés que son ¿cuál? Like, love and prefer. Like, que significa gustar, love, que significa amar, y prefer, que significa preferir. Por favor, por ahí hay un micrófono prendido, chicos. ¿Ya? Ok. Entonces, recordemos que para expresar nuestros gustos, nuestras preferencias o lo que amamos, vamos a hacer el uso de 3 verbos que son que like, love and prefer. Gustar, amar y preferir. ¿Ya? ¿Qué nos dice? El uso de estas expresiones love, like and prefer lo usamos para indicar el grado de preferencia que nosotros presentamos hacia una actividad. ¿Ok? Aquí tenemos love, like and prefer. Dice, por ejemplo, utilizamos love para indicar que nos encanta realizar una acción, like que nos gusta realizar esa acción y prefer cuando decimos que preferimos realizar esa acción. Entonces recuerden, love, amar, like, gustar y prefer, preferir. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos realizar oraciones en parte afirmativa. Cuando yo digo yo amo hacer tal cosa, yo prefiero hacer tal cosa o a mí me gusta hacer tal cosa. Para ello nosotros debemos de tener en cuenta una estructura gramatical que nos dice que vamos a utilizar subject, es decir, el sujeto. Recuerde que el sujeto usted puede utilizar nombres, pronombres o sustantivos, ¿ya? Más el verbo love, like o prefer, depende de lo que vaya a expresar. Más vamos a utilizar el to, que es una partícula que va a ir con el verbo que está demostrando la acción, ¿ya? ¿Qué nos dice? Y finalmente vamos a expresar el verbo con el cual vamos a realizar dicha actividad. Entonces, veamos aquí en esta oración. ¿El sujeto quién es? Ay, yo, ¿verdad? Dice yo. Amo bailar. Yo amo bailar, ¿qué podría decir? I love to dance reggaeton music, ¿ya? Yo amo bailar música reggaeton. No sé, por ahí podrían decir I love to dance bachatas. Yo amo bailar bachatas. I love to dance in the parties, ¿ya? Yo amo bailar en las fiestas. Listo, entonces, ¿qué es lo que utilizamos primero? El sujeto, o aquí también podríamos utilizar un nombre o un sustantivo, como por ejemplo, aquí tenemos a un señor, vamos a decir a un niño.
Si yo quisiera ponerle como sujeto, ¿qué sería? The boy, el niño, love to dance. El niño ama bailar, ¿ya? Recuerde que el segundo verbo que demuestra la acción siempre tiene que estar acompañado de la partícula to, ¿ya? Si usted va a decir, I love to eat, yo amo comer. I love to study, yo amo estudiar. I love to, ¿qué podríamos decir? I love to write the poems. Yo amo escribir poemas, ¿ya? Entonces, siempre el siguiente verbo que va a demostrar la acción que usted ama hacer tiene que estar acompañado de la partícula to, que ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Esto es en la parte afirmativa. Entonces, hemos cumplido con la estructura o la regla gramatical que me dice al momento de utilizar las oraciones en la parte afirmativa para expresar, es decir, gusto hacia algo, ¿ok? O lo que amas hacer. Vamos a la siguiente. Nos dice que cuando nosotros utilizamos las terceras personas, que ya habíamos visto esto también anteriormente, nos dice que en he, she, it, es decir, en las terceras personas del singular, el verbo o al verbo le vamos a aumentar ¿qué? Una S, es decir, I like, love and prefer, ¿ya? Porque estamos utilizando las terceras personas y estamos hablando del presente, ¿ya? Entonces, cuando usted utilice he, she, it, o haga a su vez uso de nombres que sea de mi mamá, sustantivos, mi hermano, mi hermana, al verbo love, like, and prefer, usted tiene que aumentarles la S al final, ¿ya? Esto es un tema parecido a lo que habíamos visto en el present simple cuando aumentábamos según las reglas, ¿ya? Pero en este simplemente aumentamos la S porque no tiene otra regla. Entonces, ¿qué nos dice aquí? She loves to dance. Ella ama bailar, ¿ya? Y si tuviéramos prefer, o si dijéramos ella prefiere bailar. She prefers, ¿verdad? La S al final, to dance. Ella prefiere bailar. Y si sería like, serían likes con la S al final. She likes to dance. A ella le gusta bailar. ¿Ok? Vamos a ver cómo nosotros utilizamos la estructura en la parte negativa. ¿Ya? En la parte negativa nos dice que, de la misma forma, tenemos una estructura gramatical que yo tengo que utilizar. El sujeto, aquí tengo el sujeto, que estoy utilizando los pronombres, ¿verdad? Luego nos dice que vamos a utilizar el auxiliar que es el don't y el doesn't. Usted ya sabe para quién utilizamos el doesn't, para he, she, it, y el don't para I, you, we y they para la parte negativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? En la parte de negación, utilizamos el sujeto, el auxiliar, don't o doesn't, dependiendo del pronombre o del sujeto que usted esté utilizando, más el verbo. Depende si está diciendo no le gusta, no ama o no prefiere. Entonces, cualquiera de ellos aquí. Más el verbo. El verbo al final que demuestra la acción, qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que usted ama o qué es lo que usted prefiere. Como usted puede observar aquí, estoy haciendo uso de los verbos con terminación ing, ¿ya? Que también significa lo mismo, como por ejemplo, I don't like dancing, ¿ya? I don't like dancing. Es decir, el verbo bailar, que sería bailando, que ya vimos igual con ustedes. Entonces, ¿qué utilizo? I don't like, a mí no me gusta bailar. ¿Ya? A mí no me gusta bailar. O si usted no quiere utilizar terminación ing, usted simplemente puede hacer uso del verbo en infinitivo, dance, el verbo bailar, que usted también ya conoce algunos verbos. I like, ¿ya? I don't like running. I don't like running. A mí no me gusta correr.
¿Ya? Siguiente. He likes doesn't. ¿Ya? Aquí, como usted puede ver, en la parte afirmativa hacemos uso de likes, pero en la parte negativa ya no utilizamos con likes, sino el verbo en infinitivo, tal y como nos lo presenta. He doesn't like going for walks singing. ¿Qué nos dirá? A él no le gusta ir a caminar o cantar, ¿ya? A él no le gusta ir a caminar o cantar, sería. ¿Ok? She, ¿qué podríamos decir con she? She doesn't like singing. A ella no le gusta cantar o a ella no le gusta ir a caminar. ¿Ok? ¿Qué más podríamos decir? It, que lo utilizamos para eso o esto, para animales o para objetos. Entonces vamos a hablar de un animalito. A eso no le gusta cantar, ¿verdad? O a eso no le gusta ir a caminar, ¿ok? Entonces, eso es lo que utilizamos en la parte negativa, ¿ya? Hacemos uso del don't y del doesn't, más el verbo. El verbo, como le decía, lo puede utilizar con terminación ing o simplemente el verbo dance, run, walk o sing, ¿ok? Igual como lo veíamos anteriormente. Pasemos a la siguiente. Vamos a ver cómo nosotros utilizamos al momento de hacer preguntas. ¿Sí se puede visualizar, chicos, bien? ¿Sí estamos visualizando o no? No mucho, pero Yes. sí un poco ahí. A ver, ¿qué está distorsionado o no se puede ver bien? Sí se puede leer, dice. Bueno, ok, continúo. En la parte de hacer preguntas, cuando yo le quiero preguntar algo a usted o usted le quiere preguntar a alguien, tenemos dos formas de hacer preguntas, utilizando el auxiliar do o el auxiliar das, dependiendo del pronombre o del sujeto que usted vaya a utilizar, o con los W question. ¿Cuáles son los W question? What, where, why. En este momento vamos a ver what. Como por ejemplo, ¿qué voy a preguntar yo? Do you like to play video games? ¿Ya? ¿A ti te gusta jugar videojuegos? ¿Verdad? Primera pregunta, utilizando el auxiliar. ¿Te gusta jugar videojuegos? ¿Te gusta jugar videojuegos? ¿Ya? Ahora, si yo utilizo what, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué? ¿Qué te gusta jugar o hacer en tu tiempo libre? Dice, ¿ya? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Acá, ¿qué nos dice? Does she like to go to movies? Does she like to go to movies? Hacemos uso del auxiliar. Sujeto más el verbo like, love o prefer. Como por ejemplo aquí, ¿qué le dice? ¿Le gusta a ella ir a las películas o al cine, podríamos decir? ¿Ya? Si aquí vamos a utilizar love. ¿Ella ama ir a ver películas? ¿Ya? Y si utilizo prefer, ¿ella prefiere ir a ver películas? ¿O ella prefiere las películas? Entonces aquí el verbo tiene que ir tal y como está aquí, ¿ya? Auxiliar, sujeto, verbo like, love o prefer, más el verbo que va a demostrar la acción acompañado de la partícula to, ¿ya? Y el resto de la oración que usted vaya a preguntar. Ahora, si yo le quiero preguntar en cambio, ¿qué? ¿Qué es lo que le gusta hacer a ella en su tiempo libre? ¿Ya? Como yo no sé, entonces le voy a preguntar, ¿qué te gusta hacer a ti en tu tiempo libre? W question what, como usted puede observar, es la misma oración, pero aquí ya estoy preguntando de una forma más larga, ¿qué es lo que quiero que ella me responda? ¿Ya? Entonces, utilizo antes del auxiliar el W question, que en este caso es what. What does she like? W question
auxiliar do o das, depende de quién voy a preguntar, sujeto, verbo, like, love o prefer. El verbo o acción, que es lo que le voy a preguntar, y el resto de la oración. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué le gusta a ella hacer en su tiempo libre? ¿Ya? Algunas veces ciertos estudiantes se llegan a confundir porque no expresamos tal y como se escribe en el inglés a cómo expresamos en el español, ¿ya? Pero la estructura es esta, la que usted tiene que seguir en el inglés. W question, auxiliar, el sujeto, el verbo, más el verbo acción que demuestra lo que vamos a preguntar y el resto de la oración. En cambio, en el español, nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué le gusta hacer a ella en su tiempo libre? ¿Qué le gusta? El verbo gustar se ve expreso segundo, ¿ya? En cambio, aquí tengo el auxiliar. Pero en el inglés, esta es la estructura que usted debe de seguir, ¿ya? Ok, continue. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Yes o no? ¿Preguntas? ¿Alguien o pasamos a ver los ejercicios? ¿Ya? Los A ver, ejercicios. ¿preguntas o pregunto yo? Ok, vamos a hacer los ejercicios para entender un poco mejor, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice aquí? Con la palabra entre paréntesis y la imagen de la acción, forma oraciones de manera afirmativa, negativa y pregunta. Listo. ¿Qué será aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la acción que está realizando la imagen? Running. Ya, muy Una bien. está corriendo y otra. Correr, ya nosotros ya sabemos, run, el verbo correr, o running, que también puedo utilizar aquí con terminación ing. En la parte afirmativa, aquí me dice que haga uso del verbo like, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? Vamos a utilizar nombre. Yo podría decir Karen, pondrá mi atención, por favor. Karen, voy a utilizar nombre. Karen, ¿qué sería? Like, love o prefer. ¿Qué me dice que tengo que utilizar? Aquí tengo el verbo. Like. ¿Ya? A Karen le gusta, ¿verdad? Pero yo aquí estoy utilizando tercera persona del singular. ¿Qué pasa con el verbo? ¿Qué nos decía? Se le pondría S al final, ¿verdad? Ese Era el al otro. final del verbo, muy bien. ¿Por qué? Porque estoy utilizando terceras personas, ¿ya? Entonces, Karen like. ¿Cuál es la partícula que yo tengo que utilizar para demostrar la acción que está realizando? To. El to, ¿verdad? Muy No, bien. to. Karen like to. ¿Y cuál es la acción? Run o running. Karen le gusta correr. ¿Qué más podríamos decir? Todas las mañanas. All morning. Todas las mañanas. ¿Ya? Entonces hemos hecho uso de la estructura gramatical que me decía que yo tengo que seguir para demostrar la acción. ¿Ya? Ahora, si yo aquí no quiero utilizar un nombre, yo quiero utilizar yo, ¿ya? Yo voy a utilizar yo. Voy a decir que esta muñequita soy yo. Para decir yo, ¿qué tengo que utilizar aquí? Ay. Ay, muy bien. ¿Y aquí tendré que utilizar ese o no? No. No, ¿verdad? Porque la regla solo es para terceras personas. He, she, it. Ok.
Entonces, I like to run all morning. A mí me gusta correr todas las mañanas. Muy bien. Ahora me dice que yo tengo que utilizar la parte negativa. Chicos, si se acaba, nos volvemos a conectar. En la parte negativa, ¿qué me dice? Vamos a hacer con la misma oración. I like to running all morning. ¿Ya? En la parte negativa, yo voy a decir, a mí no me gusta correr todas las mañanas. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo uso para demostrar negación? No era don't like. Ya, el don't o el doesn't. Yo aquí estoy hablando de I. ¿Qué utilizo? ¿El don't o el doesn't? Ya, veamos, recordemos brevemente. El don't, ¿para qué? Para I, you, we, they. Y